Eh, Como todos los lunes, estamos en los Ateneos de Adriana McDonnell y hoy tenemos la grata presencia de Claudia Oliver, que es una genia también. Hizo muchas clases con el doctor Adolfo Zavala, también organiza eventos, organizó el Congreso de Misiones, una genia total. Y que nos va a dar su Bueno, tema. gracias. Nos va a dar su tema, el diagnóstico, la radiología, el diagnóstico en podología, ¿no es cierto? Sí, sí, Bueno, sí. vamos a Yo, compartir entonces la pantallita, ¿sabes? dale. Voy a presentar. Soy Claudia Oliver, vivo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Moreno, precisamente en La Reja, que es la capital nacional del bandoneón. Y mi primera, digamos, mi primera profesión es la radiología. Soy técnica radióloga, con casi 20 años de experiencia. Y después, con el tiempo, una amiga me metió en el mundo de la podología y la verdad que encontré otra de mis pasiones. Eh, y a lo largo de estos 11 años de trabajar en esta hermosa profesión, que también es parte de lo que estuvo en mi presente desde siempre, es ayudar a que las personas tengan una buena calidad de vida. Eh, Tanto la radiología como la podología ayudan no solamente a los médicos, sino también a las personas a poder diagnosticar y, y bueno, llegar a una salud plena. Y bueno, Adriana me invitó a esto. Eh, y sí, tuve el placer de poder ser alumna de don Adolfo Zavala, también de Claudio Zapotnik, de Enrique Ruiz, de Romeo Folino y otros tantos que ahora en este momento los nervios no me hacen acordar. Pero bueno, a lo largo de estos 11 años he aprendido también mucho de que falta a veces información en los colegas, porque la radiología no se ve tan en profundidad como otras instancias como son los cultivos para ver micosis, infecciones. Y la radiología realmente es una de las herramientas para un diagnóstico y un mejor tratamiento de los pacientes. Entonces, la radiología nos permite ver distintas anomalías, lesiones, fracturas, que muchas veces los pacientes no saben que se fracturaron. Esas fracturas pueden ser por algún traumatismo que si los huesitos, si la trama ósea no está sana, a veces no se evidencian como una fractura común de hinchazón, de dolor, de desplazamiento. Eh, y bueno, este es mi aporte para que todos podamos hacer un mejor diagnóstico de lo que vemos a diario con los pacientes. Eh, Hay distintos tipos de radiografías por la calidad de la película. Están las radiografías simples, las radiografías dentales que tienen un poquín más de nitidez y las que mayor da nitidez en cuanto a las placas radiográficas son las de la mamografía, que son específicas para ver la trama mamaria y poder detectar el cáncer. Entonces, muchas veces, para hacer un diagnóstico más allá de la tomografía o de la resonancia, que son lo último en generación de imágenes, tenemos ese tipo de radiografías. Eh, Después tenemos otra variante que se usa también, los rayos X, que son las fluoroscopías. Nuestro
uno de nuestros ídolos, digamos, de la podología es Bernardino Bazas, que él en su clínica tiene un fluoroscopio y muchas veces él postea imágenes que toma de los pies de los pacientes y ahí nos enseña un poco más a entender cuál es la patología que presenta el paciente. Eh, a ver, eh, sabemos que nosotros tenemos una serie de huesos, que son unos cuantos. El pie, tenemos el retropié, el medio pie y el antepié. En cada sector vamos a tener distintos huesos, distintas articulaciones, y cada una de esas zonas las podemos estudiar con distintas posiciones que se van a pedir a los médicos de cabecera, porque nosotros no tenemos la facultad de hacer una receta y pedir radiografía de pie, frente, perfil, oblicua o en un antepié, eh, o pedir para partes blandas de acuerdo a la zona que nosotros vayamos a pedir. Lo que podemos observar en una radiografía a simple vista, podemos ver las fracturas que de acuerdo a la edad del paciente, pues, y de acuerdo al traumatismo, se ven más nítidas o no. Por ejemplo, en los niños, como todavía la estructura ósea no está totalmente conformada, se ven las fracturas y se les dice en tallo verde. ¿Por qué? Porque esa fractura no llega a consolidarse, salvo un traumatismo muy, muy importante. Como para que tengan una idea, porque no encontré una foto para agregar al Power. La fractura en tallo verde se ve como cuando nosotros quebramos una caña verde, que queda esos zigzag en la trama de la madera de la caña, ¿sí? Eso se llama fractura en tallo verde. Las fracturas pueden ser completas cuando se separa en dos o varias partes el hueso, pueden ser incompletas cuando hay una fractura en una pequeña porción del hueso, y puede ser conminuta cuando ese hueso se parte en muchas partes. El claro ejemplo podría ser en un hueso del metatarso o a veces en el calcáneo. Es como que estalla el hueso, ¿sí? También podemos ver la densidad ósea. Cuando, pasame la otra, la siguiente fotito, ahí está. La densidad ósea. La densidad ósea es la cantidad de minerales y calcio que tienen los huesos. Cuanto más joven y mejor cuidado en el estilo de vida, la radiografía va a ser como la azul, como la primera que vimos al principio, que la trama ósea es perfecta. Después, eh, a medida que pasa el tiempo, por distintas razones, a veces por la edad, por enfermedades que uno tiene o por el paso de los años, podemos llegar a tener como en la derecha, en la foto de la derecha, que la trama parece como vieja. Ahí es cuando hay una osteopenia o una osteoporosis. Es muy general en las mujeres en la edad de la menopausia o posmenopausia. Y a veces también se puede dar en personas no tan grandes cuando hay alguna enfermedad
preexistente, también por el uso de corticosteroides o enfermedades endocrinas, artritis, HIV, o por algún otro medicamento. Pásame la siguiente, Adri, por favor. También podemos encontrar luxaciones. Las luxaciones es cuando la articulación entre dos o más huesos se desplaza. A veces es por algún traumatismo, también puede ser por un exceso en la actividad con los pies. Por ejemplo, los bailarines, los deportistas de alta competencia, y se ve como en esta que la articulación del primer metatarso está corrida de lugar, que no tiene el encastre como en las demás articulaciones. Bueno, de las fracturas ya les hablé. Esperá que me mareé y estoy buscando el machetito. También podemos ver los callos óseos. Los callos óseos son el tejido óseo que se está regenerando en la unión de una fractura. Lo vamos a ver como si fuera todo como una bolsita alrededor de la fractura. A medida que pasa el tiempo, eso ya se va poniendo cada vez, se va como afinando y no es tan notorio como al principio. Otras de las cosas que podemos ver son las exostosis. Pásame a la siguiente. Ahí hay una hermosa exostosis en la primera falange, por lo general ocurre en el hallux, las exostosis. Las exostosis son un crecimiento anormal y por lo general están en los huesos largos, pero también puede aparecer, por ejemplo, en el calcáneo, con el famoso espolón calcáneo. Son formaciones a veces en pico, como esta en Pico del Oro, o a veces es una capa muy finita, el estilo de la imagen como si fuera la fotito de un platito volador. Pásame la siguiente. Perdón que estoy a full, pero bueno, son los nervios de mi primera vez. Otra de las patologías que podemos ver en una placa son los pies planos. El pie plano es una afección muy común en los niños y adolescentes por la falta de desarrollo en lo que es la estructura general del pie. También puede ocurrir en adultos luego de una lesión, como por ejemplo un traumatismo muy severo o fracturas, y en el adulto mayor también, porque ya con el pasar de los años nuestro cuerpo va deteriorando ciertas estructuras y los arcos de los pies es una de las que puede ocurrir. Y también en el pie de Charcot. El pie de Charcot es una deformación muy importante que hay en todas las articulaciones, desde pierna, o sea, tibia y peroné, con todos los huesos del retropié y el antepié. Es muy habitual en los pacientes con patologías diabéticas, cuando hay una diabetes muy avanzada, pero también cuando hay alguna neuropatía vascular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos una placa como en esta fotito,
Eso es característico en un pie de Charcot. Bueno, pásame la siguiente, a ver cuál hay. Bueno, eh, esta es otra de las cosas que podemos ver son las osteomielitis. Sabemos muy bien que la osteomielitis es una infección en los huesos. Puede ser por una patología diabética o cuando hay una, una insuficiencia vascular, que no hay buena oxigenación y, bueno, tenemos alguna patología como esta. Este es un caso especial que comenzamos a atender con una de las colegas, Blanca Linares. Es un paciente diabético y consultó primero a Blanca por el heloma interdigital. Al pasar de los días, lo comenzó a atender el doctor Salomón Camargo, que es el médico con el que yo trabajo acá en la zona, y bueno, lo fuimos tratando entre los tres. Yo lo empecé a atender a posteriori y después de desbridar el heloma, apareció una imagen que la ven en la de la derecha, que hay como una parte rara, como si fuera un sobrehuesito. Entonces en ese momento yo pedí una radiografía y apareció que era una osteomielitis y el paciente había expulsado un trocito de la falange. Eh, Se mandó a analizar, era benigno, era el huesito, y bueno, por suerte la evolución del paciente fue favorable. La acción de la consulta que hizo con el doctor Salomón, que aplicó antibióticos y otros medicamentos, hizo que la osteomielitis se frenara y se estabilizara. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hay en la radiología. Cuando nosotros tenemos alguna duda con algún paciente, eh, tenemos que pedir en radiografías de las zonas. Por ejemplo, si fueran... 40 años, como decía, Vamos a ver. No se escucha bien. Mm, Se no te escucha muy veo. entrecortado. No, la muteé. Este, sí, ahora vamos a hacerte preguntas. Vamos a ver Bien, si alguien preguntó. Mm, Si han hecho alguna pregunta. ¿No? Sí. ¿El tallo verde se da solamente en niños? Pregunta sí, María Silvina Duarte. sí. El tallo verde se da en niños o adolescentes más o menos hasta los 14, 15 años, porque todavía los huesitos no están totalmente formados, o sea, el esqueleto no tiene una trama ósea de adulto. Ajá. ¿En qué momento vos utilizás, por ejemplo, la radiografía o, digamos, o la ecografía? ¿En qué momento vos la indicás? Yo pido mayormente primero una radiografía. Eh, es muy común las uñas involutas.
en los pacientes. Entonces, cuando vos ves si la uña involuta es, digamos, de nacimiento, eh, tenés cómo trabajar. Pero ya cuando la uña involuta en un adulto mayor, por lo general, que viene engrosada y debajo de la uña tenemos esa especie que uno lo ve como si fuera un callo, es mejor pedir un perfil del dedo para sacarnos la duda. Primero porque afinás la uña y no hay una gran evolución. Y si querés hacer una rectificación de esa uña para que encarrilarla y crezca plana, si tenemos la exostosis abajo, que es lo que generalmente hay, o también puede haber un tumor glómico, que muchas veces está ahí abajo. Entonces, en ese caso yo atiendo al paciente de primera vez, le explico todo esto de que, bueno, hay solución para rectificar la posición de la uña, pero que es necesaria una radiografía del perfil para partes blandas, y por lo general la pido en placa dental. ¿Por qué? Porque cuando la placa dental se puede poner en el espacio interdigital entre el hallux y el segundo dedo. Y la incidencia, a ver si, la incidencia va a estar desde acá. Así, la plaquita acá y sale perfecta la imagen. Pero si el técnico radiólogo no interpreta o no tiene demasiada experiencia, al hacer la placa de perfil se superponen todos los huesos y a veces la otra persona, la que recibe, no puede ver bien. Entonces pido un perfil en placa dental y una oblicua, porque la posición oblicua me desplaza, como en este caso del paciente anterior, puedo ver la imagen al costadito, ¿sí? Y cuando hay alguna lesión en metatarso, también les pido frente y oblicua, porque pasa exactamente lo mismo. Al superponerse todos los 5 metatarsianos, las imágenes no terminan siendo tan nítidas como en la oblicua. Acá hay una pregunta. Un momento. Después, una vez que yo veo la plaquita, lo derivo al traumatólogo para, Dice para que, bueno, si se puede repetir los rayos X en zonas para pedir y por qué justo se quedó muti. La verdad que no entendí muy bien la pregunta, pero creo que dice si se puede repetir en la misma zona un RX, supongo. sí, nosotros podemos, o sea, a ver, se habla mucho de no tanta radiación. Yo trabajé 16 años en radiología, mis 3 hijos son totalmente normales, salieron a mí y la exposición era de lunes a sábados, mayormente 4 horas por día, y nunca tuve un problema. Y vos podés pedir tanto, si vos ves que esa radiografía no está bien la calidad radiográfica para vos poder diagnosticar, volvés a pedir otra o volvés a pedir otra posición.
para ayudar a un mejor diagnóstico. En adultos, ¿se puede dar una fractura similar al tallo verde o no se genera fractura de la misma forma? Pregunta Analía. No, las fracturas en un adulto son fracturas con o sin desplazamiento. O sea, eh, cuando hay un desplazamiento, se puede correr un poquitito de eje y quedar dentro de la zona fracturada. Por ejemplo, lo más habitual en un accidente de moto o cualquier accidente, una fractura de pierna, que puede ser de tibia, puede ser de peroné o puede ser de ambas. Entonces, las fracturas pueden ser que se fracture, quede en el lugar, puede tener un desplazamiento mínimo y puede ser una fractura expuesta. La fractura expuesta es cuando ya el hueso perfora todos los músculos y rompe esos músculos y queda que se la ve, que vos ves salido el hueso. Pregunta Eli Escobar. ¿Dónde se realiza este tipo de RX con placa dental? Ay, perdón. El tema es que la mayoría de los centros radiológicos ahora tienen todas las radiografías. Eh, Ahora se está usando mucho la radiografía digital. Por ejemplo, el Hospital Churruca tiene la radiografía digital porque va directamente la imagen a la historia clínica del paciente. Casi todos ¿Sí? los hospitales. Sí, en el siglo En el pasado, mío sí, también. en el siglo pasado, cuando yo estudié, teníamos que revelar con líquidos, dejar unos minutos las placas en el líquido revelador, después pasar digamos, al que sellaba la imagen en la placa, después se enjuagaba, después se secaba con estufa. Era un trabajito muy lindo en el cuarto oscuro. Ahí estudiábamos, leíamos. eh, Ahora María ya es Silvia digital. Duarte del Chaco, Argentina, Sí, pregunta, ¿las fracturas en adultos son cerradas o abiertas? depende del traumatismo que tenga. Mm. O depende, por ejemplo, en una persona que presenta osteoporosis, eh, puede ser una fractura espontánea, sin ningún traumatismo. Ponele, se bajó, saltó de un banquito y pegó fuerte con el talón, y puede tener una fractura de calcáneo o puede tener una fractura en algún metatarso. A veces nos vienen casos difíciles, ¿no? Por ejemplo, a veces una mujer embarazada con una biomecánica diferente, etcétera, y ¿vos qué le recomendarías? ¿Le recomendarías que se haga, por supuesto que en embarazadas no las indicamos, pero en realidad vos qué indicarías para ver una imagen de ese pie también? A ver, no está indicado en las embarazadas, pero a mí en particular me sacaron una placa por una. En realidad mi problema era que tenía una cantera en la vesícula, y fue en el primer mes de embarazo, vómitos, náuseas, vómitos. Estás embarazada, Claudia, no jodas. Bueno, pero al final tenía una semana antes de operarme, eh, me sacaron una placa para ver si yo tenía alguna patología en base de pulmón y lo hice me lo hicieron con una protección que se usa el chaleco,
es un chaleco plomado, y Lucrecia se bancó la operación, nació sanita. Sí, hay momentos en que las radiografías son necesarias, pero ahora con la nueva tecnología se puede hacer una ecografía. Vos pedís una ecografía y resolvés el tema. Por ejemplo, yo tengo acá, son como si fueran la mitad de una arveja o una lentejita acá en la base de la articulación, justo acá. Y bueno, en este momento no me acuerdo el nombre del síndrome, pero es como si fuera un nodulito que aparece en personas diabéticas, fundamentalmente. Y a mí me lo diagnosticaron con una ecografía, porque me hicieron placa de mano, frente, perfil, oblicua, y en las imágenes no salía. Entonces me mandaron a hacer una ecografía. Las médicas del hospital aeronáutico al principio me decían, no, no se ve nada, no se ve nada. Y yo le decía, no, pero yo lo siento, lo toco acá, es medio molesto. Entonces vino otra de las médicas y empezó a mirar, a mirar, a mirar, y encontraron el nodulito este. Es benigno, si más adelante molesta, ¿Y en un se neuroma hace. de Morton? Y en el neuroma de Morton lo ves más claro en una ecografía que en una radiografía o en una resonancia. Y algo que me olvidé, eh, para ver las exostosis en las falanges, o también esto se puede pedir para partes blandas. Es La diferencia con una radiografía común para ver los huesos es que las partes blandas son los músculos, los tendones. Entonces, la cantidad de tiempo y de kilovoltaje, que es lo que imprime la imagen en la radiografía, eh, es menor que para los huesos. Entonces vos podés pedir una RX, yo pido perfil de Hallux para partes blandas. ¿Se cortó? No, Ah, no se cortó. ah, Este, bueno. eh, hablamos de que la estructura ósea de un niño está incompleta, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, ¿qué pasa cuando un niño tiene un problemita, digamos, en una polidactilia, por ejemplo? Y eso se puede ver en una radiografía, lo podés ver, Ujú, lo podés ver. O si el niño es muy, muy, muy pequeñito, no es aconsejable la radiación, es más para una ecografía. ujú. Y algo que también me olvidé es, por ejemplo, eh, para ver en un niño o en un adolescente, ya hablemos de un niño de 6 años, más o menos, o de los 4 años en adelante, eh, se tiene que pedir un perfil de pie con apoyo monopodálico. Así se pide. Ujú, El apoyo monopodálico es cuando vos te parás sobre el pie derecho o sobre el pie izquierdo y levantás el otro. Todo el peso del cuerpo va sobre el pie. Entonces ahí, con la presión que haces de tu cuerpo sobre ese pie, se puede ver los distintos grados de descenso de los arcos plantares. Y algo
también que suelo pedirle a los papás que consulten con el pediatra y que el pediatra, o sea, previo a ir al traumatólogo, que el pediatra le pida una columna eh, cérvico-dorso-lumbar de pie y descalzo en un frente. Las posiciones vos podés pedir frente, perfil, oblicuas y axiales, y con o sin apoyo. Eh, por ejemplo, hay algún niño que podría haber una dismetría. Entonces, con Blanquita Linares atendimos una nena. La mamá me consultó, dice, mirá, no la veo bien, no camina bien, veo que tiene un piecito. Bueno, entonces le digo, bueno, hace una cosa, sacale fotos, ponela de espalda, descalza contra la pared y sacale una foto. Y me mandás la foto. Cuando la mamá, y sin nada, o sea, con el torso libre, eh, hasta la altura de las crestas ilíacas, ¿no? Entonces ahí, y sin el pelo, con el pelito para adelante si lo tuviera largo. Entonces, el niño al estar parado y descalzo, está sobre un lugar plano y se para derechito. O sea, vos le decís, quédate derechito, así. Entonces, ahí vemos que había una leve, pero muy pequeña escoliosis. Entonces le digo a la mamá, le digo, Eva, mira, habla con el pediatra, decirle que le haga hacerle una radiografía cérvico-dorso-lumbar parada y descalza, y con eso te vas al traumatólogo. Hablé con Claudio Zapognik y le pregunté eh, algún pediatra especialista en columna, o si él trabajaba en esto. Bueno, Claudio me dio el nombre de otro traumatólogo infantil especialista en columna, y bueno, la niña después volvió con el diagnóstico de una leve escoliosis que ya está en tratamiento, y Blanca le hace las plantillas. Así que ya estamos, creo que vamos por el tercer año ya que tenemos a la niña con el problema resuelto, no resuelto, sino el diagnóstico resuelto. Eh, Gabriel Araujo pregunta por la radiación ionizante, energía RX, fotones, en diagnóstico por imágenes. Vuelve a preguntar lo mismo abajo, 3 veces preguntó. No tengo idea, no Bueno, tengo idea. Puede quizás ser algo, puede ser algo de la actualidad con que ozono, no, quizás ¿eh? con No, ozono. no, el ozono es un gas y como tal no se ve en radiografías ni nada. Puede ser alguna de las nuevas técnicas que están en la actualidad, pero yo ya estoy corrida de la radiología, ahora me dedico a la podología. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Querés acotarnos algo más sobre por ejemplo, a veces cuando hay la dismetría que hablaste antes, Sí, este, a veces pedís una radiografía de la cadera para saber cómo estás y que... no, por lo general yo le pido eso. Ahora, si la dismetría es muy evidente, también se lo puedo sugerir al pediatra que saque una radiografía de zona de pelvis, desde pelvis hasta talones, pero mayormente estos estudios más específicos los piden los traumatólogos. Ujú.
Sí, a veces pido cuando los arcos no es tan evidente el pie plano, cuando vos los mirás sin zapato, a veces sugiero que pidan a los pediatras o que saquen previamente, antes de ir al traumatólogo, eh, las radiografías de pie con los apoyos, porque es una manera de acortar los caminos. Yo le digo esto, bueno, la mamá va, pide el turno o a cualquier paciente, cuando yo les pido la radiografía, que el médico de cabecera se las haga, es para que no vayan, pidan el turno con el traumatólogo le pide la placa, después volver al traumatólogo otra vez con las placas en la mano, es acortar tiempo. La verdad que fuiste excelente, nos explicaste todo, pero fantástico. Así que creo que nos dejaste muy bien en claro que es importantísima la radiología en la podología y que no debemos dejar de tenerla en cuenta, ¿no es cierto? No, para nada. Como dije antes, es una herramienta fundamental para el diagnóstico y un mejor tratamiento. Es fundamental. Paciente que atendimos con Blanca. eh, yo había atendido al paciente el día martes. El viernes me, me manda una foto la esposa del paciente, me dice, ay, Claudia, no sé si hice algo mal, salió algo por el agujero, salió una cosita, qué sé yo, le digo, bueno, levantalo, envolverlo en una gasita y mañana, porque era como las 11 de la noche cuando me escribió, le digo, mañana comprá un tarrito estéril para urocultivo, guardalo ahí en la heladera hasta que el domingo te vea Salo, el doctor. Cuando lo vuelvo a atender, empecé a, a mover el tarrito y hacía clink, 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 clink. Bueno, viene agarro el dedo del paciente y lo empiezo a mover. Y el dedo estaba laxo, totalmente laxo. Y le digo, bueno, sí o sí la radiografía y pedimos el antepié. Y ahí saltó que faltaba el tramo, Maqueta. la mitad. Había despedido la mitad de la falange. Después al grupo subo la foto. Pero perfecto. Bueno, Claudia, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Sos una genia total. Y te vamos a invitar en otra oportunidad nuevamente porque hay muchos que se quedaron sin preguntarme, pero seguro que después la van a hacer en el grupo, la pregunta. Seguro, seguro. Bueno, la semana que viene lo vamos a tener Jorge Garnier con apoyo deficiente en el pie del adulto, ¿sí? Nos vemos entonces la semana que viene, La el lunes que semana- viene. Y muchísimas Muchas gracias gracias. a todos y gracias a vos por estar. Maravilloso y todos te dicen muchas No, gracias. agradecida de esta oportunidad de hacer mi aporte a la radiología, a la podología, no la radiología, A a los la dos. podología, a las dos. Es una de o sea, te conté el otro día, o no me acuerdo con qué grupo fue, que en la época de que terminé la secundaria, yo quería hacer medicina, pero en aquel momento estaba el multiple choice y fue bastante complicado.
Y luego, bueno, decidí por la radiología, que como dije, es una de las pasiones. Y bueno, eh, esto de transmitirle a todos para un mejor, mejorar nuestro profesionalismo, como dice siempre Eduardo Moreno, que todos somos profesionales, pero cuanto más nos capacitemos, el profesionalismo lo vamos a ver. Bueno, chicos, la Así verdad que que es un aporte gigante. Nos vemos cualquier entonces. duda, Sí, no, o le escriben en el grupo o me escriben por privado. exacto. Un Besos a beso todos. enorme. Gracias, Adri. Un beso. Gracias por Chao. todo.